Bueno, vamos. Fíjense que eh, em, y el, ya estamos entonces empezando a ver lo relativo al. Yo no sé si se me escucha bien, es que me aparece que mi internet está inestable, dice. Sí, Sí se licenciado, le se le escucha, escucha. Lick. Sí, ¿Sí? licenciado. Ah, va. Vamos a ver entonces, vamos a ver entonces, ya hemos empezado entonces a hablar de la sociedad anónima. ¿Qué es lo que sabemos de hasta este momento? Recording in progress. Bueno, la sociedad anónima es una sociedad mercantil de tipo capitalista. Se identifica con una denominación social cuyo órgano de mayor soberanía es la accionistas y su capital está representado o dividido por acciones. Al menos esos cinco elementos sabemos muy bien de la sociedad anónima. De acá en adelante, nos vamos a dedicar a seguir esto en general, pero con énfasis en la Sí, sociedad anónima, que es la sociedad que Lick, más se constituye en Guatemala. ¿Qué man? perdone que lo interrumpa, pero es que se le está entrecortando mucho. Sí se le entrecorta. Sí, Ok, licenciado. ok, vamos a ver. Solo, entonces denme un segundito, vamos a cambiar de línea. Denme un segundito. Vamos a ver ahí cómo nos va. Va, entonces, les comentaba que vamos a ver entonces a las sociedades en términos generales, pero nos vamos a enfocar o a inclinar, o los ejemplos los vamos a ver con relación a la sociedad anónima. Entonces, lo primero que quiero que nos preguntemos es, ¿cuándo surge la sociedad anónima? Esa es la primera pregunta. Es decir, ¿cuándo inicia la personalidad? ¿Cuándo inicia la personalidad de la sociedad anónima o de las sociedades en términos generales? Bueno, para poder hablar de la personalidad de las sociedades, es importante tomar en consideración a qué le denominamos personalidad. Por ahí en nuestros cursos de civil aprendimos que la personalidad es esa aptitud que tiene todo sujeto para poder ser titular de derechos y contraer obligaciones. Algunos otros autores nos dicen que la personalidad es la investidura que el Estado otorga a las personas para ejercer derechos y exigir obligaciones. Bueno, no importa el autor, lo importante es que definamos que a través de la personalidad yo ejerzo derechos y exijo, perdón, yo exijo derechos y ejerzo mis obligaciones a través de la personalidad. Entonces, así como yo puedo tener que Carlos y Marta son personas, por el hecho de ser personas, el Estado les otorga una investidura que se llama personalidad. Con esa personalidad, ellos son aptos
para sus derechos y obligaciones. Supongamos que Carlos y Marta constituyen una sociedad anónima, es decir, viene Carlos, viene Marta, van ante un notario y mediante una escritura pública de constitución de sociedad anónima, ellos otorgan esto, ¿verdad? Ante mí, dice el notario, ¿no? Ante mí, dice el notario, ¿verdad? Y autoriza esto esto posteriormente se convierte en una persona, en una persona. Es decir, Carlos es una persona con sus propios derechos y sus propias obligaciones. Marta es una persona con sus propios derechos y sus propias obligaciones. Y entre los dos han creado a una tercera persona. Ojo, no es un hijo, no, no es un hijo, ¿verdad? Han creado por ficción legal a una tercera persona que tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones. Las obligaciones de pensiones alimenticias que Carlos tiene no tienen nada que ver con los Patitos S.A. No tienen nada que ver. Las deudas de la tarjeta de crédito que Marta tiene no tienen nada que ver con los Patitos S.A. La deuda que los Patitos S.A. tiene con sus proveedores no tiene nada que ver con Carlos y Marta. Son personas distintas con sus propios derechos y sus propias obligaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuándo inicia la personalidad entonces de una sociedad? Ojo, porque la sociedad es un ente abstracto, es incorpóreo, es inmaterial, no lo podemos ver. De hecho, no existe. Hay autores que dicen no existe. Es una ficción legal. Es decir, si en la ley no estuviese establecido que Carlos y Marta pueden formar a una tercera persona, no existiría, no se pudiera. Por eso decimos que es una ficción legal, una creación de la ley. Entonces, ¿cuándo inicia esa personalidad? Si nos ubicamos en el artículo 14, ¿alguien me puede ayudar con la lectura del artículo 14? Artículo 14. Buenas noches. Artículo 14. Artículo 14. Personalidad jurídica. La sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscritas en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de los socios individualmente considerados. Ok, hagamos un alto, subráyeme o resálteme ese primer párrafo del 14. Entonces, la personalidad jurídica de una sociedad anónima requiere de dos elementos. Ahí está. Porque dice que la sociedad constituida, es decir, primero, la sociedad debe constituirse. Constituirse. Primero debe constituirse. Y luego de constituirse, ¿qué se necesita? Que esté Inscrito. inscrita. Muy bien. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? ¿Qué requiero o qué se requiere para que la sociedad anónima o cualquier sociedad mercantil tenga personalidad jurídica? Que se constituya y luego de constituida, que se inscriba, que se inscriba. Ahora la pregunta es, ¿dónde voy a constituir a mi sociedad? ¿Dónde voy a hacer constar? ¿Dónde voy a hacer constar mi sociedad? Bueno, en principio voy a decir que la sociedad, para
yo poderla constituir, debe constar en escritura pública. Es decir, el contrato de sociedad es solemne. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el contrato de sociedad es solemne? Nos referimos a que debe constar en escritura pública. El contrato es solemne, es decir, debe constar en escritura pública. Un contrato es solemne porque debe constar en escritura pública como requisito esencial de validez. Si el legislador me dice, me hace favor y ese contrato va en escritura pública, usted le hace caso al legislador y lo hace constar en escritura pública. Si usted no le hace caso al legislador y lo hace constar por cualquier otro medio que no sea escritura pública, ese negocio jurídico jamás va a nacer a la vida jurídica. Nunca se perfecciona, nunca. Entonces, hay contratos que el legislador sí me permite que los celebre como yo quiera, pero hay otros que no, me limita. Por ejemplo, hablemos de la compraventa. A ver, ¿la compraventa es solemne o no es solemne? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quisiera opinar? ¿Sí o no? Solemne. Lady dice que sí es solemne, es decir, Sí, que debe constar en escritura pública como requisito esencial de validez. Silic. María José también dice que es solemne, ¿verdad? Araceli solo veo que dice que sí, eso significa que sí es solemne. ¿Y qué piensan los demás? Marco, ¿qué dice? Edna, Emily, Joana, Mili, que solemne. es solemne, Eva Alejandra, Ileana, Jessie, Es solemne Florna. porque debe constar en escritura pública. Muy bien. Si usted va al gallo más gallo y compra una su tele, esa es una compraventa, ¿verdad? Pregunto, ¿va en escritura pública? No, Lick. No, Lick. Y es inválido entonces el negocio porque no va en escritura pública. No. No. Entonces la compraventa no es solemne. O me va a decir que cuando usted va y compra cuando llega a la UPES y se compra su respectivo chuco, ¿va en escritura pública? No, y es compraventa. Ah, es que usted me va a decir, Lick, es que mire, pues yo estaba refiriéndome a la compraventa de una casa, porque esa va en escritura pública. Ah, bueno, es que esa compraventa de la casa va en escritura pública, pero no porque sea solemne, sino porque hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. Si esa compraventa no se inscribe, no va en escritura pública. Compre un su carro, compre un su Lamborghini que pueda valer más que la casa y me dice si lo hace en escritura pública. No, 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 no. No confundir la solemnidad con la obligación de inscripción, que son conceptos distintos. Por ejemplo, imagínense, compramos la casa y no lo hicimos constar en escritura pública, pero yo ya pagué el precio, recibí las llaves y todo. ¿Se perfeccionó el negocio jurídico? Sí, hay compraventa. Lo que pasa es que no lo puedo inscribir porque el registro no me acepta un documento simple. Necesito un testimonio para inscribirlo. Entonces ya tendría que utilizar otros mecanismos para ver cómo logro inscribir eso. Pero el negocio nació a la vida jurídica. En el caso de nuestras sociedades anónimas no funciona así. Aunque yo lo haga en otro lado y busque mecanismos para que nazca la vida jurídica, es imposible, porque este contrato de sociedad es solemne, es decir, va en escritura pública como requisito esencial de validez. Es como un testamento. Usted dice, ay, yo lo voy a hacer aquí en papel bon rapidito y después lo protocolizo. Nada, no.
No nació a la vida jurídica ese testamento. Por decir una cuestión, hay otros contratos que son solemnes, como el mandato, la renta vitalicia, la sociedad civil también es solemne, ¿verdad? Y hay contratos que ustedes probablemente vieron en Civil 4. Bueno, entonces es solemne nuestra sociedad. ¿Qué más? Resulta que una vez se autoriza mi contrato de sociedad, resulta que yo tengo que inscribirla en el registro mercantil. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque dice inscrita, mire. ¿Cuánto tiempo tengo para inscribir mi sociedad en el registro mercantil? Antes de que ustedes se imaginen alguna respuesta, les quiero contar una anécdota. No, no es anécdota, es una historia que nos contaron en el registro de la propiedad ahí en una capacitación que tuvimos. Nos contaba un operador de los del registro de la propiedad que ellos han tenido casos así bien, bien interesantes de testimonios de escrituras públicas que van y se las inscriben a los años. Y nos contó él su anécdota, que dice que en 1975 se celebra un negocio jurídico, se celebra una compraventa de un inmueble, de una casa. Entonces viene el vendedor de la casa y va a firmar, ¿verdad?, el contrato de compraventa, y el comprador lo cita en la oficina de su notario. Entonces llega vendedor, comprador, están ante el notario y el notario agarró su máquina de escribir, ¿verdad? Los que son de mi época, ¿verdad? Y fueron a la mecanografía e hicieron corresponsal, se acordarán que uno, ¿verdad? Ileana, Araceli solo, mira, yo digo que Araceli había que doblar la verdad, Araceli, a trasluz, a ver, y si no casaba, había que repetirla, ¿va? Yo era maestra de mecanografía, Lick. Entonces con usted platico. Entonces, miren, uno que hacía, va, ahí para hacer el bendito corresponsal, usted era, ya me trajo recuerdos, bueno, algunos gratos, pero otros no tan, no es broma, ¿va? No me salían a veces los centrados. Bueno, la cosa está en que uno utilizaba papel carbón, ¿verdad? Y entonces podía hacer uno dos copias. Entonces, ¿qué hizo el notario? Agarró su hoja de protocolo, ¿verdad? Y le puso papel carbón, dos papel carbón para sacar dos copias. Entonces el notario hizo su escritura, ¿verdad? Y toda la cuestión, y entonces la autorizaron, la firmaron ellos y él autorizó, y entonces ya tenía la copia, que es el testimonio, y ya tenía el duplicado del testimonio, que son los dos documentos que yo debo ingresar a cualquier registro público: testimonio y duplicado. Todo, cualquier documento que usted lleva a un registro público, va original, que es el testimonio, y duplicado. Salvo el registro electrónico de poderes y salvo registro de mercado de valores. Registro de se me olvidó el nombre del registro. Registro de mercado de valores. Esos dos registros no. De ahí para todos los demás registros, original y duplicado. Bueno, la cuestión está en que viene el notario y le dice al comprador, bueno, se fue el vendedor, firmó, recibió su dinero y se fue. Entonces viene el notario y me imagino que le ha de haber dicho al comprador, me imagino, mira, lo inscribo yo, te cobro, vale tanto, y tal vez el comprador dijo, no, yo lo inscribo, y le dio su testimonio con su duplicado y se lo llevó para su casa y nunca lo inscribió y lo guardó debajo del colchón, ¿verdad? Falleció a los años, falleció el comprador. Ojo, nunca hicieron el traspaso ahí en el registro de propiedad, todavía aparecía el nombre del vendedor, ¿no? Y entonces fallece el comprador y pues los hijos siguieron viviendo ahí tranquilamente. En una de esas, era hijo único. En eso, imagínense, el hijo quería vender, ¿verdad? Y cuando quiso vender a los años, ¿verdad? Resulta que quiso vender, le salió comprador y no pudo vender porque no aparecía a nombre de su papá. No, perdón, radicó el proceso sucesorio, así fue. Radicó el proceso sucesorio y en el proceso sucesorio se dieron cuenta que realmente el papá, los bienes, pues
no, los bienes relictos, ¿verdad? No, entre los bienes no estaba esa casa. Y se dieron a la tarea de buscar. Buscaron entonces al antiguo, al que aparecía como propietario para que les firmara a ellos, pero ya había fallecido y fue un relajo. Sorpresa, ¿verdad? Cuando estaban cambiándose de casa, encontraron, ¿verdad? La escritura y 35 años después, 35 años después, la fueron a inscribir al registro de la propiedad y la operó el registro de la propiedad, hizo la actualización y toda la cuestión, y ya podían ellos hacer su proceso sucesorio de lo más normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que los registros públicos, no hay un plazo para poder inscribir. Por ejemplo, yo un mandato lo puedo inscribir, no hay problema, no hay plazo. Por ejemplo, una identificación de persona, yo la puedo inscribir en el Registro Nacional de las Personas, no hay ningún problema, no hay un plazo. Eh, el problema es el registro mercantil, que ahí sí hay plazos, ahí sí hay plazos. Yo para inscribir mi sociedad debo eh, contar un mes para poder inscribirla. No como los demás registros, no importa. Si quiere lo lleva a los años, no se preocupe. Ah, pero en el registro mercantil más estrictos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted se va al artículo 17 y me ayuda alguien con la lectura del 17, ahí vamos a encontrar el plazo. Artículo 17. Registro. El testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Ok. Dice que debe presentarse dentro del mes siguiente. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Si hoy ¿qué fecha es? Pues 20 de septiembre. Hoy celebramos y hoy se autorizó la constitución de la sociedad. ¿Cuál es el último día que yo tengo para poder inscribir? A ver, saque su calendario, por favor. ¿Cuál es el último día que yo tengo para inscribir? El 21 de octubre, Lick. 21 de octubre, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién da más? El 20 de octubre, ¿no? 20 de octubre, muy bien. ¿Quién da más? Sería en fechas de noviembre, Lick. Son Noviembre. un mes siguiente al de la escritura, podría ser en el transcurso del mes de noviembre, probablemente. Por los Durante días el, hábiles. durante el mes de noviembre, muy bien. ¿Qué más? Una última opinión. El 18 o 21 de octubre, por lo que serían días hábiles. Muy bien, 18, 21 de octubre, perfecto. Va, les voy a contar. Les voy a contar cómo funciona esto. Los plazos. Ah, pero es que esto no, esto ¿cómo hago yo? A ver, lo vamos a platicar nada más. Los plazos, miren pues. Cuando yo voy a computar plazos, yo tengo que ver si mis plazos, si dentro de mis plazos, yo voy a computar los días inhábiles o solo días hábiles. Eso es lo primero que tengo que saber. Entonces, hay algunas reglas para los plazos. Hay algunas reglas para los plazos. Por ejemplo, si mis plazos están dados en días, yo voy a computar solo días hábiles de lunes a viernes y que no hayan feriados ni hayan asuetos. Si dice, si por ejemplo el artículo dijera, el 17 dijera, 30 días, entonces tengo que contar de lunes a viernes y cuento mis 30 días. Y si hay un asueto, me lo salto. Y si hay un feriado, me lo salto. Va. Salvo en materia constitucional, que todos los días y horas son hábiles. Es diferente. En materia constitucional es diferente. Va. Eso cuando me lo dan en días. Pero aquí el plazo me lo están dando en meses. Resulta que los meses y los años tienen su propia forma de computarse. Yo voy a computar los meses y los años en la víspera
del día en que inició su conteo. Por ejemplo, ¿cuál es la víspera de Navidad? Perdone la pregunta ahí un poco social. ¿Cuál es la víspera de Navidad? La Nochebuena. ¿Qué significa víspera? Víspera significa antes. Por ejemplo, si hoy 20 de septiembre yo voy a celebrar un contrato de un año, un contrato de arrendamiento de un año, y en el contrato dice, el contrato es de un año, el cual empieza a computarse el día de hoy. Entonces, cuando vence, vence el día anterior, es decir, la víspera, es decir, vence el 19 de septiembre del 2025. Esas son las vísperas, así se computan los plazos. Cuando mi plazo es de un mes, si hoy es 20 de septiembre, hablemos de 20 de mayo. Si fuera 20 de mayo y vence en un mes, ¿cuál sería la fecha de vencimiento? 19 de junio. Mayo. 19 de junio, porque yo empiezo a computar o mi plazo vence en la víspera del día en que empezó a computarse. ¿Alguien tiene ley del organismo judicial, perdonen, por ahí a la mano? Ya, licenciada, buenas noches. Buenas noches, María José. Me va a leer el artículo 45. Empiece la lectura, luego yo le voy a interrumpir. Ok, artículo 45. El cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos se observarán las reglas siguientes. D de dedo. D. Terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en la que han principiado a contarse. Ok, perfecto. Entonces vencen en la víspera. Ahora, vámonos al caso concreto. Hoy es 20 de septiembre. Entonces, ¿cuándo vencería? 19 19 de de octubre. 19 de octubre. Vea su calendario y me dice si está abierto el registro mercantil el 19 de octubre. Es sábado, Lick. ¿Está abierto? No, ¿ah? No. No, No está abierto. Entonces 19 no se puede. Pero no porque ahorita yo me encapriche en cambiar las fechas y cambiar las reglas. No, lo que pasa es que el 19, que es el último día, no se puede, porque es sábado. Entonces me tengo que correr. Me corro a domingo, tampoco se puede. Adelante, Carlos. Disculpe, licenciado, a mí me surge una duda leyendo el artículo 17, que ahí dice dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. O sea, no está estableciendo que el mes tiene 30 días, no, sino que está diciendo el mes siguiente. O sea, si yo firmo ahorita, el mes siguiente es octubre. Debo de presentarlo, esa es mi interpretación, por supuesto. Debo de presentarlo en el mes de octubre. No me está diciendo un mes después de firmada la escritura, porque dice dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Entonces, Sí, me surgió la duda por lo que está usted mencionando ahorita. O sea, no está correcto. mencionando una fecha específica, sino que está diciendo que es el siguiente mes. Entonces, Ya, si la firmo en octubre, la tengo que presentar en noviembre, no más del 30 de noviembre, por decir algo así. sí, tiene razón. Voy a terminar ahorita lo que estoy diciendo y ahorita le resuelvo la duda. Tiene una explicación lo que usted dice. Va. Gracias. Entonces, solo termino acá. Entonces, ¿qué dije? Se me fue. Estábamos diciendo, vamos a ver, El 19 caía Que día caía sábado. domingo. sí, ay, gracias, perdón. Entonces 19 cae sábado, que es cuando vence. Entonces me corro para domingo, pero domingo tampoco va, está cerrado. Entonces me corro para lunes. Entonces tengo hasta el lunes para inscribirlo, lunes 21. ¿Y qué tal si el asueto de la revolución me lo corren para el lunes? Si me lo corren, entonces tengo hasta el martes. Va. Ojo, porque yo lo que necesito, la respuesta aquí práctica y la respuesta para el examen es que si es 20, yo tengo hasta el 19. Así de sencillo. Si es 20 de septiembre, tengo hasta el 19 de octubre. Va. Ahora, mi estimado Carlos, tiene usted razón con lo que me dice. Me da vergüenza, pero les voy a contar mi anécdota. Yo así lo entendí también, Carlos. Y no, mira que voy yo allá al registro mercantil y no me operaron una mi sociedad usted.
Y me fui a jurídico y le dije, pero mire, dice, no, Lick, sí, pero fíjate, aquí somos del criterio que es un mes y dentro de usted le hizo tal fecha, y, ¿verdad? La hubiera traído antes. Entonces, Carlos, mire, yo con esto lo que le quiero decir es que usted tiene razón. O sea, yo también, para mí, que así debería ser, así como usted lo interpreta. Pero aquí nos vamos a ir a las interpretaciones prácticas, porque si usted va y se quiere pelear con el registro mercantil, lo puede hacer. Pero le voy a contar qué es lo que pasa yo en mis intentos de pelea con el registro mercantil. ¿Qué es lo que me dicen allá en Jurídico del Merca? Me dicen, ah, sí, Lick tiene razón, porque así le dicen a uno bien bonito, tiene razón, Lick. Plantee su incidente de reclamo ante el juez de primera instancia, sí, claro, como saben que eso me va a llevar 8 meses y el cliente no está dispuesto a esperar 8 meses a que el juez les ordene, no, entonces uno lo que hace es que en este caso, ahorita les voy a contar qué pasa cuando uno lo presenta tarde, uno viene y mejor hace sus ampliaciones y mejor no se hace bolas. O sea, eso nos va a tocar en la práctica a ustedes, eso nos va a tocar en la práctica. Por esa razón es que ustedes no ven a los jueces, a muchos jueces civiles, mediante sus resoluciones, jalarle las orejas a los registradores, porque aunque uno tenga la razón, o uno crea tener la razón, que no necesariamente la puede tener, ¿va? Aunque uno crea tener la razón, solo para llevar un proceso le va a llevar 6, 8 meses y el cliente no está dispuesto a esperar eso. Entonces uno, ¿qué hace? Cuando el registro le rechaza por algo, uno mejor amplía su escritura, hace una escritura de ampliación y ya pues y les da uno como que lugar, ¿verdad? Pero así sería, eso es, con eso le respondo, Carlos, pero Carlos, para contestar en el examen, por si viene un plazo, así como lo estamos diciendo ahorita, hoy, el mes lo vamos a contar a partir de la fecha que estamos haciendo la escritura, porque aquí nos tenemos que preparar para la práctica, para la calle, y en la calle así es, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado, muy amable. Perdone, una pregunta. ¿Qué manda? ¿Tendrá alguna multa si nos pasamos de ese plazo? Ah, váyase al 356, leamos el 356, por favor. Artículo 356, sanción pecuniaria. Sin perjuicio de las demás sanciones que establece este código, la falta de inscripción y el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que establece el mismo para los comerciantes se sancionará con una multa de 25 a 1000 quetzales, la cual será impuesta por el registrador. Muy bien, ahí está, ¿verdad? O sea, si no lo hago entonces, si no lo hago entonces en el tiempo, entonces multa, ¿verdad? Artículo 17. Bueno, entonces ahí estamos con esa parte. Ahí estamos con esa parte. Entonces, para que mi sociedad nazca la vida jurídica y tenga personalidad, debe ser constituida e inscrita. Constituida en escritura pública como requisito esencial de validez e inscrita dentro del mes a su otorgamiento. Y si no lo inscribo dentro del mes, multa de 25 a 1000 quetzales. Ahí está. Esa vez pues me tocó pagar mi multa, pues no. Ah, pero se la cobré al cliente porque por culpa de él fue que no le escribí a tiempo. Porque yo le dije, mire, me tiene que dejar tanto, va, porque hay que pagar, ¿no? Para inscribirla. Y me dijo, sí, Lick, ay, se lo deposito. Y nunca me lo depositó. Me lo depositó me lo depositó al tiempo. Entonces yo haciendo una mi interpretación extensiva, ¿verdad? Pero no, no me pude ahorrar los 25. 25 me cobraron, por cierto, ¿verdad? Les cuento, ¿verdad? Hace ratos, ¿verdad? Bueno, entonces, la personalidad, eso sería. Adelante, Byron. Buenas noches. Disculpe, ¿y si el mes tiene 31 días? Sería igual. No importa. No importa porque vence en la víspera. Entonces, no importa, ¿verdad? Es como el año, ¿va? Si es bisiesto o no, no importa, vence en la víspera. Yo, si fue 20 de febrero, el año vence el 19 de febrero, no importa si es bisiesto o no. En el mes, por ejemplo, si empieza a computarse el 27 de agosto, vence el 26 de septiembre. No importa si es de 30 o 31, Byron, así sería. Gracias. Perfecto. Va. Vamos ahí entonces. Álvaro, adelante, Álvaro.
Lic, y si autorizo una constitutiva el 31 de enero, tengo hasta perdón, pongámosle el 31 de marzo, tengo hasta el primero de, ¿qué sería? ¿De mayo o hasta el 30 de abril? Si la constituye 31 de marzo, ok. ¿Cuál es el día, cuál es el día anterior al 31 de marzo? 30. 30. Entonces, y el mes siguiente a marzo es abril, sería 30 de abril. Para el 30 de abril. Correcto. Okay. Porque los meses vencen en la víspera, es decir, el día anterior. Oh, sí. ¿Verdad? Okay. Eso es importante para sus plazos, ustedes. Es importante. Eso es, procesalmente hablando, esto es clave. Esto es clave. Adelante, Perdón, disculpe que le interrumpa. Entonces, solo como para entender o quedar esclarecido eso, sería en la víspera de la fecha, pero también sería un mes antes. Como usted mencionó ahorita, si sería el 20 el 30 a 31 de marzo, dijo, creo que fue el compañero, y usted dijo que vence el plazo entonces el 30 de abril. Correcto. Entonces, 31 si me de podría marzo. explicar bien eso ahí, porque ahí me 31 perdí, de por marzo favor. sería, ¿cuál es el mes que le sigue a marzo? A ver, Britney, ¿cuál es el mes que le Abril. sigue? Abril. Va, o sea que si es un mes, sería abril. Yo ya sé que va a vencer en abril. No sé cuándo, pero yo ya sé que va a vencer en abril. Y si fueran 2 meses, Britney, ¿qué mes sería? Si estoy 31 de marzo y vence en 2 meses, ¿qué mes sería el que va a vencer? Mayo. Mayo, ok. Mayo. Va. Entonces, ¿cuál es el día anterior a 31? 30. 30, correcto. 30 es el día anterior a 31. Este 30 es la víspera. Ese 30 es la víspera. Esto significa que si es a un mes, vence el 30 de abril. Y si es a 2 meses, vence el 30 de mayo. O sea, los meses vencen en la víspera del día en que empezaron a contarse. Ah, ya lo entendí. Gracias, licenciado. Lo mismo para servirle, lo mismo aplica para los años. Lo mismo. Entonces usted tiene una su hipoteca, por ejemplo, que no la pagó, ¿verdad? Al acreedor se le olvidó y ya pasaron 10 años, pues allá prescribe. Usted cuenta, ¿verdad? Sus años contados a partir de la víspera. O sea, esto miren ustedes, esto es trascendental para los procesos, los plazos. Es una cosa impresionante. Bueno, ahora sí, sigamos ustedes porque vieran que tengo que agotar otros temas. Venga, son las -10. Bueno, sigamos pues. Entonces, ahí estamos con la personalidad. Ahora, ¿cuándo nace a la vida jurídica la sociedad? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de la sociedad? Ya la constituí, ya la inscribí, pero ¿en qué momento exacto empieza a llorar ese bebé que es la sociedad anónima? Vámonos, por favor, artículo 24. Artículo 24, por favor. Artículo 24. Plazo. El plazo de la sociedad principia desde la fecha de inscripción de la misma en el registro mercantil. Las sociedades mercantiles pueden constituirse para plazo indefinido. Ah, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por... Ok. Entonces, plazo de la sociedad. Ah, muy bien. ¿Qué significa eso? Que entonces la sociedad anónima va a tener fecha de cumpleaños. Mire qué bonito. ¿Por qué? Porque el artículo 24 me está regulando en la fecha de la inscripción. Es decir, que cuando el registrador mercantil general de la República firma, ¿verdad? Que se inscribe, ese día que firma el registrador mercantil, ese día nació la sociedad. Mire qué bonito. Si le quiere celebrar el cumpleaños, ese día tiene que ser. Ahora, al final de la lectura, la compañera leyó que las sociedades pueden constituirse por un plazo, ¿qué decía? Indefinido. Eso significa que las sociedades tienen dos clases de plazo, ¿sí? Dos clases de plazo. Hay un plazo al que le vamos a llamar indefinido
y otros al que le vamos a llamar fijo, que es lo contrario, ¿no? Fijo. ¿Cuáles son las clases de plazo de la sociedad? Ya sabe que esa es una pregunta que puede venir en el examen, ¿no? ¿Qué va a poner usted? Indefinido y fijo. Indefinido y fijo. ¿Cuándo hay necesidad de una sociedad indefinida y de una sociedad de plazo fijo? Bueno, depende de las circunstancias. Yo, por ejemplo, nunca he visto una sociedad de plazo fijo. Nunca. Y no conozco de algún colega que haya constituido una sociedad de plazo fijo. Voy a atreverme a decir que el 99% de sociedades anónimas en cuanto al plazo en Guatemala son indefinidos. De hecho, la minuta que usted va a encontrar para hacer su trabajo, fijo, seguramente va a ser de plazo indefinido, seguramente. Ahora, ¿cuándo el plazo es indefinido? Cuando no se expresa una duración. No expresa duración de la personalidad. Es decir, eh, los accionistas podrán fallecer, podrá pasar el tiempo, pero la sociedad no. No hay una fecha en la que la sociedad se disuelva, salvo que los accionistas decidan disolver. Ahora, ¿en qué caso? En, em, ¿En qué caso el plazo es fijo? Cuando requieran, cuando tenga una fecha establecida en la que se va a disolver. Por ejemplo, mire, pues, tenemos a Carlos y a Marta. Vamos a suponer que Carlos es un geólogo, ¿verdad? Y explorando el Cerro Alush y se da cuenta que hay oro. Y viene y va con Marta, que Marta es experta en extraer minerales del subsuelo. Y entonces le dice a Marta, mire Marta, en el Cerro Alush hay oro. Supongamos que no es reserva, ¿verdad? Supongamos que no es reserva. Es solo ejemplo. Entonces viene Carlos y viene Marta y deciden extraer el oro. Hacen su estudio y determinan que en 5 años, con 5 años tienen para acabar con esa montaña, ¿verdad? Y llevarse todos los minerales. Entonces vienen ellos y constituyen una sociedad y dicen, ¿y nosotros para qué vamos a constituir una sociedad indefinida? Si 5 años va a durar nuestra relación, porque una vez ya no haya que extraer nada ahí, cada quien por su lado, si te vi no me acuerdo y ya. Entonces, viene Carlos, viene Marta y dicen, sí, vamos a constituir una sociedad por 5 años. Ese sería un caso hipotético. Como les digo, yo nunca he visto una sociedad de plazo fijo, pero pues, existe, ¿no? Existe la posibilidad. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si Marta y Carlos se dan cuenta, ya empezando a trabajar, que 5 años no les van a alcanzar para barrer con la montaña? Pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué les dice la lógica? ¿Será que si se hizo por 5 años se podrá prorrogar este plazo? Se ¿O puede prorrogarle Sí. según el artículo 25. ok, se puede, se me adelantó. Bueno, sigamos, está bien, sí. Se puede prorrogar, efectivamente, a eso quería, efectivamente, ¿verdad? Entonces, el plazo fijo, si se, el plazo fijo, si no, si voy a necesitar más tiempo, entonces se puede prorrogar. Vamos a poner aquí el concepto prórroga. El plazo fijo admite prórroga. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿La prórroga se tiene que hacer antes de que vence el plazo o después de que vence el plazo? Se debe de hacer Antes de que vence el plazo. Antes, ¿verdad? Si yo mi prórroga la hago antes, le voy a llamar prórroga ordinaria.
Ay, Dios mío, ordinaria. Pero la puedo hacer después, fíjense, y ahorita lo vamos a leer. Si la hago después, se llama extemporánea. Extemporánea, así lo regula el legislador, aunque en los libros aparece como extraordinaria. Como extraordinaria. Entonces, ahí tengo yo las clases de prórroga. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del 25? Le ayudo yo, licenciado. Muchas gracias, Emily. Artículo 25, prórroga. La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el término de su duración. Muy bien, hagamos un alto. Ahí tengo el fundamento para mi prórroga ordinaria. Yo que usted ahí en el margen anotaba prórroga ordinaria. Ahí en su código, ahí anótelo, ahí jamás se le va a perder. Sigamos con la lectura. Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo. Muy bien, fíjese pues, o sea que primero me dice el legislador, por favor me la hace antes, ordinaria, pero de ahí me dice, pero la puedo hacer después. Sigamos con la lectura en el 1, 2, 3, cuarto párrafo. La prórroga extemporánea requiere el consentimiento. Ahí, hasta la prórroga extemporánea, hasta ahí nada más. Eso es lo que nos va a servir ahorita. Entonces, clases de prórroga, ordinaria, si se hace antes del vencimiento, o extraordinaria o extemporánea, si se hace después del vencimiento. Ahora, ¿qué reglas voy a seguir para la prórroga? El artículo 25 nos establece algunas reglas, pero no todo el procedimiento. ¿Dónde voy a encontrar el procedimiento? Miren, pues, vamos a encontrar a ver, pregunto, ¿qué leyes creen ustedes que son las que podemos aplicar a la sociedad anónima? A ver, opiniones. El código civil. ¿Código? ¿Alguien me dijo código? Civil. Código civil, muy bien. Código de comercio. Muy Código de bien. notariado. Código civil. La ley del organismo judicial. Código de comercio. ¿Qué más me dijeron? Me dijeron... De notariado. Código notariado, ahí por el 45 creo que empieza el calvario de los requisitos de los requisitos especiales de la sociedad, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué más? Me habían dicho... La ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial, ¿va? El primer artículo de la ley del organismo judicial nos dice que esas disposiciones son de observancia general, ¿va? Aplica a todos. No digamos entonces a las sociedades, correcto. Ahora, hay un orden en el que nosotros vamos a establecer. Hay un orden que nosotros vamos a establecer. Porque a pesar que otras leyes, aparte de las que ustedes han dicho, por ejemplo, no me dijeron el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿no? ¿Cómo no le va a aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil? Sin embargo, para responder a esta pregunta, vamos a hacer énfasis en 4 cuerpos normativos. Las leyes especiales, el Código Civil, el Código de Comercio y también en la escritura constitutiva. Escritura constitutiva es la escritura con la que se inicia la sociedad. Ahora, esto que yo tengo acá no es un orden aleatorio. No, no, no. Es que en ese orden yo debo interpretar mi sociedad.
cualquier cosa que yo necesite de una sociedad anónima, antes de irme a la ley, imagínate, mire qué interesante esto, ¿va? Antes de irme a la ley, yo me voy a ir primero a la escritura constitutiva, porque tengo que ver qué dice la escritura. Porque la escritura podrá decir, porque la ley, por ejemplo, por ejemplo, el Código de Comercio en el artículo 33, esto es solo ejemplo, después vamos a ver el 33, dice que las utilidades se deben repartir en proporción a las aportaciones. ¿Y qué tal si los socios no lo quieren hacer así? Si ellos no lo quieren hacer así, lo pueden pactar así en la escritura constitutiva y se va a hacer como ellos digan. Miren qué interesante. Por ejemplo, el artículo 148, si no estoy mal, le exige que para que haya un quórum en una asamblea extraordinaria se necesita un 60%. ¿Y qué tal si los socios quieren que haya un 90%? Lo ponen en la escritura constitutiva que va a ser del 90% y es del 90%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero, lo pactado entre los socios es ley entre las partes, principio de autonomía de la voluntad. Lo que pactaron, eso se respeta. Eso es lo primero. Si lo que yo estoy buscando no está en la escritura constitutiva, ahora sí, me voy al Código de Comercio. Ahora usted me dirá, Lick, pero ¿cómo es posible que la escritura constitutiva prevalezca sobre el Código de Comercio, sobre la propia ley? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Claro, prevalece porque ya lo vamos a fundamentar. Prevalece una vez, lo que diga la escritura no sea contrario a la ley, a la moral y al orden público. Una vez no sea contrario a la ley. O sea, contrario a la ley me refiero a que no vamos a constituir una sociedad anónima cuyo objeto sea la siembra, cultivo siembra, cultivo, cosecha y distribución de marihuana, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es contrario a la ley. O sea, ahí no aplicaría. Pero una vez esté dentro del marco normativo, la escritura prevalece. Luego, el Código de Comercio. Y luego, el Código Civil. Y luego, las leyes especiales. Ahora usted dirá, ¿y de dónde me saqué yo eso? Veamos, pues, acompáñeme por favor al artículo 14, si no estoy mal. ¿Alguien me ayuda con el 14? Primer párrafo, nada más, solo 15, solo primer párrafo. Artículo 15. Régimen legal y comunicación de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles se regirán por las estipulaciones de la escritura social y por las disposiciones del presente código. Ok, mire qué interesante. Vea el orden. ¿Se regirá por qué? Por la escritura social. Ese es el orden. Por la escritura social. Y por las disposiciones del Código de Comercio. ¿Por qué interpreto yo que primero es la escritura social? Por ejemplo, vaya hacia el artículo 33, y así hay un montón de artículos, pero vámonos al artículo 33. Mire qué dice el artículo 33, lo voy a leer. Este artículo 33 no es del tema, es solo ejemplo de por qué primero va la escritura. En el reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario. ¿Dónde está el pacto? En la escritura. Mire el 29, va hacia el 29. Los socios deberán efectuar sus aportaciones en la época y forma estipuladas, ¿en dónde? En la escritura constitutiva. Y así voy a encontrar un montón de artículos. O sea, primero la escritura, segundo el código. ¿Y de dónde me saco yo que después va el Código Civil? Porque el mismo artículo 1 así lo regula. ¿Y de dónde saco yo leyes especiales? ¿A qué me refiero con leyes especiales? Hay ciertas sociedades
que se rigen por sus propias leyes. Por ejemplo, los bancos son sociedades anónimas, las aseguradoras son sociedades anónimas, las entidades mutualistas son sociedades anónimas, las sociedades que dan créditos son sociedades anónimas, las sociedades operadoras de tarjetas de crédito son sociedades anónimas. Bueno, esas sociedades se rigen, aparte de las disposiciones del Código de Comercio, aparte de su propia escritura, por leyes específicas. Eso yo lo voy a fundamentar en el artículo 12. Entonces, ¿qué es lo que necesito que usted tenga? Bueno, perdón, ¿hasta dónde vamos? Usted me cuenta si tuviera alguna duda, algún aporte, algún comentario. Va. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber entonces de la sociedad? Para empezar, esto es solo para empezar a hablar de las sociedades anónimas. Bueno, lo que yo debo saber es que la sociedad anónima, para que tenga personalidad jurídica, es decir, esa investidura que el Estado le pueda otorgar para que sea susceptible de derechos y obligaciones, requiere de dos requisitos. Dos requisitos. Uno, que esté constituida, y cuando decimos constituida debe ser en escritura pública, como requisito esencial de validez por ser un contrato solemne. ¿Y inscrita dónde? En el registro mercantil. ¿Cuándo? Dentro de un mes. Y si no lo inscribo dentro de un mes, multa de 25 a 100 quetzales. Ahora, ¿en qué momento es que inicia la vigencia de la sociedad? Bueno, la vigencia de la sociedad o el plazo de la sociedad inicia en el momento de su inscripción, cuando el registrador mercantil lo inscribe. A partir de ahí empieza a correr el plazo de la sociedad. La sociedad puede tener dos plazos. Un plazo que es indefinido, donde no se establece una duración, y puede tener un plazo fijo o definido. Ese plazo fijo establece una fecha de duración. Si queremos que la sociedad continúe, entonces entra la institución de la prórroga. La institución de la prórroga aplica únicamente en las sociedades de plazo fijo. No tiene sentido que la prórroga yo la pueda aplicar a sociedades de plazo indefinido. No, ¿verdad? Sino solo aplica a sociedades de plazo fijo. La prórroga, si se formaliza antes del vencimiento, se llama ordinaria. Y si se formaliza después, extraordinaria o extemporaria. Ahora, los procedimientos de la sociedad anónima, ¿dónde los voy a encontrar regulados? La mayoría de procedimientos no van a estar en el Código de Comercio, sino que van a estar en la escritura constitutiva. Entonces, lo que se pacta en la escritura constitutiva, por eso que usted ve escrituras constitutivas de 20 y 30 y 40 hojas, ¿no? Lo que se pacta en la escritura constitutiva es ley entre las partes. Esto de conformidad con el principio de autonomía de la voluntad, que rige únicamente en el derecho civil y en el derecho mercantil. En las demás ramas del derecho no hay principio de autonomía de la voluntad. Ahí no se puede. Usted no puede pactar, por ejemplo, que si comete un delito contra fulano lo va a exonerar. No se puede, ¿no? Eso es derecho público, no se puede. Entonces, lo que se pacte dentro de la escritura constitutiva es ley entre las partes. Aún así, sea algo que no esté regulado, se puede pactar. En Mercantil 3, ustedes van a ver una serie de contratos muy bonitos que no existen en la legislación, no están regulados. Fíjense, el contrato de club de campo, por ejemplo, no está. Pero usted, cuando usted vea Mercantil 3, usted va a ver una serie de elementos de ese contrato y cómo se puede, y hay todo un estudio doctrinario de ese contrato, pero no existe en la legislación. ¿Por qué? Porque al comerciante se le ocurre cualquier cosa y el legislador no le da tiempo de ir a la par del comerciante.
No le da tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el legislador para mantener al comerciante actualizado? Todo lo que se le ocurra al comerciante es válido, una vez no sea contrario a la ley, no sea contrario a la moral ni al orden público. Se va a encontrar unos contratos medios raros. Me imagino que usted ha escuchado contrato de outsourcing, por ejemplo. Pues no está regulado, ¿dónde uno lo va a encontrar en la ley? Y así un montón de cosas, varias cosas que usted va a encontrar, va a encontrar. Entonces, lo que quiero yo, lo que yo quiero convencerle a usted es que primero va la escritura, luego el código de comercio, y luego el código civil, y en el caso de unas sociedades que vamos a ver más adelante, que son sociedades especiales, van las leyes especiales. Ya las vamos a ver más adelante, pero las leyes especiales son la ley de bancos, la ley de actividad aseguradora, la ley de almacenes generales de depósitos, hay varias, ahorita no las apunte, esas las vamos a ver, vamos a ver detalladamente esas leyes, no las vamos a estudiar, no se me atormente, por favor, no. Solo las vamos a enumerar en su momento. Bueno, entonces, eso es, por favor, lo que necesitamos que usted empiece a conocer acerca de las sociedades. Aquí hay unas dudas. El artículo 12 del Código de Comercio. Todo lo que estamos viendo es Código de Comercio. No estamos viendo de otro código. Todo es Código de Comercio. Y aquí estamos en ese mismo sentido las dudas. Y se nos va el bus, es cierto, Ari. A mí creo que ya me dejó. Lo dejamos hasta ahí. Que tengan una feliz noche. Primero Dios, nos saludamos el día lunes. Ahí se acuerdan de lo del extemporáneo, por favor. Gusto saludarles. Buenas noches. Igualmente, licenciado, muy amable.